Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Shutter Island de Dennis Lehane. Se trata de un thriller psicológico por este famoso escritor norteamericano que se sitúa a mediados de los años 50 y que, con su ambientación, Lehane quería hacer un homenaje a las novelas góticas, a las películas de la serie B y a la cultura pulp. En este sentido, la novela tiene un gran giro final que hace cambiar completamente la percepción que se tenía hasta entonces, tanto de la trama como del protagonista, para convertirlo claramente de un thriller policíaco a este thriller psicológico. Un giro que de hecho es muy similar y típico de las novelas góticas a las que hace referencia. Como este giro es muy conocido gracias a la película, si no se ha leído el libro, voy a hablar de ello en la parte final, no solamente porque es un elemento muy importante de la trama, sino porque creo que seguramente la mayor parte de vosotros habréis visto la película como mínimo. Si no la habéis hecho y veis la reseña, pues estad atentos cuando hable de este final, que os voy a avisar para parar el vídeo. La novela fue publicada en el 2003 y, como os digo, es famosa su adaptación a película en el 2010, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio, pero que encarna a un protagonista que desde luego es una versión bastante más blanca que en la novela, aunque tampoco se puede decir que sea blanco como dicen algunos. En España está siendo publicado por RBA Libros con 400 páginas. La novela está escrita en tercera persona subjetiva desde el punto de vista de Teddy Daniels, un marshal de los Estados Unidos que tiene que investigar la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico para delincuentes peligrosos en la isla de Shutter Island. Teddy es un personaje muy completo, gris, quizás oscurillo, porque tiene una moralidad un tanto cuestionable en lo que se refiere a su toma de decisiones, y que desde el principio nos va contando diferentes elementos de su pasado a través de flashbacks, y todos estos flashbacks tienen alguna característica traumática que explica esta complejidad de su carácter y su sentido particular de la justicia. En primer lugar, la fobia que siente al mar abierto, concretamente cuando ve agua y no ve ningún tipo de tierra, sus fantasmas por las experiencias que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial como soldado y también lo que ha visto como marshal, y con ello su forma expeditiva de lidiar con los delincuentes que considera peligrosos o que no merecen vivir. Y finalmente, el hecho traumático más importante es la muerte de su esposa unos 2 años antes del inicio de la acción en un incendio en el edificio en el que vivían, que fue a causa de un pirómano que se llama Andrew Laedis. La llegada a la isla y al hospital harán que Teddy se vaya desestabilizando a nivel psicológico poco a poco por diferentes motivos. En un primer lugar porque se trata de una isla que está rodeada de agua y además desde el principio se ve expuesto a una gran presión para resolver lo que está pasando, además de la poca colaboración que recibe de la administración del hospital. Y por si eso no fuera poco, a medida que va pasando el tiempo, la tormenta que estaba anunciada acabará convirtiéndose en un huracán. Estos elementos que se van acumulando le producirán diferentes ataques de jaqueca que se traducirán en las migrañas habituales que tiene él, que lo dejan completamente incapacitado, que a veces lo harán dudar de lo que está viendo o de si la gente a su alrededor le está diciendo la verdad. Esta sensación de opresión y desesperación se ve incrementada por esta ambientación de la isla que intenta jugar con esta ambientación de las novelas góticas con unas construcciones de estilo gótico y un paisaje completamente hostil, no solamente en los edificios y las personas, sino sobre todo en el paisaje de la naturaleza. Unos personajes secundarios que, como os digo, tienen pocas ganas de colaborar cuando no son directamente hostiles. Además, debido a esta tormenta y al hecho de que si no resuelven el caso rápido tendrán que dejarlo en manos del FBI, desde el principio están en una especie de cuenta atrás que va haciendo presión en Teddy y que son los 4 días que dura la novela. De hecho, la novela se divide en estas 4 partes y cada una corresponde a uno de estos días. Cada día que pasa iremos viendo cómo esta presión va aumentando, con esta estancia de más obligada, lo resuelvan o no, porque como la tormenta se acaba convirtiendo en un huracán, se quedan completamente aislados dentro de la isla. Al igual que en la película, a lo largo del libro, Lehane nos va dejando pequeños detalles y pistas sobre este giro final, pero que si no lo sabes, a mí que me digan misa, pero es imposible saber lo que está pasando.
pero gracias a ello es una novela que no importa leer aunque sepas el final porque has visto la película. Porque Lee consigue hacer el libro interesante permitiéndote detectar estos pequeños elementos que tienen una doble lectura, según si es tu primera lectura o las siguientes, y cómo van afectando a Teddy. Además, la forma de escribir de Lee la verdad es que es muy entretenida y sabe mantener muy bien la intriga, construyendo personajes complejos e interesantes que va desarrollando y además va desvelando poco a poco la trama. Es cierto que el ritmo de la novela es bastante más lento que el de la película, algo que Scorsese hizo expresamente, pero que a pesar de este ritmo yo creo que se mantiene interesante constantemente y que no llega a tener ningún bajón, porque a medida que se avanza van aumentando las dudas sobre lo que está pasando. En definitiva, creo que es una buena novela y que es muy recomendable para todos aquellos que les gusta el género o que les gustase muchísimo la película, porque os repito que incluso sabiendo el final, la construcción del personaje de Teddy y los que lo rodean y también de su rival de Andrew Laedis tiene muchísimos matices, así que de verdad que en ningún momento se hace pesado ni tampoco aburrido. Y ya entrando en la reseña de este primer tercio y después, como os digo, zona de spoilers, la novela se inicia en 1954 con el protagonista Teddy Daniels viajando en ferry hacia la isla de Shutter Island con su nuevo compañero Chuck Aule para investigar la desaparición de una paciente del hospital de Ashcliffe que se encuentra en esta isla, que es un psiquiátrico para criminales. De hecho, este hospital psiquiátrico en concreto es donde se destinan los delincuentes más peligrosos y con enfermedades mentales más inestables de todos los Estados Unidos debido a su situación única al encontrarse en esta isla y la imposibilidad de fugarse de ella sin morir en el intento. Y además se aprovecha esta localización aislada para aplicar los descubrimientos más avanzados de la psiquiatría. Ya en esta primera parte, uno de los doctores explicará a Teddy, algo que vemos también en la película, que hay una discusión entre las dos facciones de psiquiatras de la institución porque una parte de ellos intenta aplicar estos métodos más modernos que intenta reducir la medicación a favor de los tratamientos y del trato de los enfermos con la dialéctica, con la terapia hablada, enfrente a la otra facción de médicos que son de la vieja escuela que creen que la mejor forma de tratar a un enfermo mental peligroso o muy enfermo es mediante medicaciones fuertes y tratamientos quirúrgicos irreversibles como por ejemplo las lobotomías. En esta introducción en el ferry ya veremos los primeros fantasmas de Teddy, porque en la primera escena que se encuentra vomitando en el baño debido a la fobia que siente por el agua, rememora ya los primeros momentos de su infancia con su padre, que era un marinero pescador que cuando él tan solo tenía 11 años desapareció en el mar durante una salida mar abierto para pescar, y cómo ya en la primera salida con su padre descubrió su fobia hacia el agua en el momento en el que no pudo ver ninguna tierra a su alrededor. Y además, en una de estas salidas, lo llevó cerca de la isla de Shutter Island, en un momento en el que el fuerte estaba abandonado, y su visión le impresionó enormemente por este carácter completamente desolado y de naturaleza salvaje. Desde este principio también tenemos diferentes flashbacks sobre su mujer, Dolores, a quien es incapaz de olvidar y cuya muerte le tiene muy obsesionado, y es debido a esto que todos sus esfuerzos durante estos últimos 2 años han ido dirigidos a capturar al que considera su asesino, Andrew Laedis. Finalmente, tras vomitar todo lo que tiene en el estómago, se une a su nuevo compañero, Chuck Aule, en quien no termina de confiar porque, a pesar de su carácter amable y chistoso, no conoce su reputación como Marshall, aunque Chuck sí menciona una de las capturas más famosas de Teddy, en la que consiguió capturar a un fugitivo peligroso que nadie más había podido encontrar y que cuando se lo encontró, pues básicamente lo ejecutó a tiros y siguió disparándole cuando ya estaba muerto. Esta mención lo lleva a su vez a recordar su primer flashback de la Segunda Guerra Mundial, recordando la liberación del campo de concentración y de exterminio de Dachau y cómo cuando llegaron a ese campo la visión de los presos que parecían prácticamente cadáveres vivientes, así como de un montón de cadáveres, hizo que los soldados del ejército de los Estados Unidos ejecutasen sin pensárselo a todos los guardas del campo poco después de llegar. Algo que por supuesto va en contra de todas las leyes y con estas dos experiencias vemos ya desde un principio cómo es el sentido de la justicia de Teddy y su papel en ella. Cuando finalmente llegan a la isla, su recibimiento no satisface para nada a Teddy, puesto que lo primero que hacen es quitarles las armas y en este punto le sorprende la inexperiencia de Chuck a la hora de manejar esta arma.
Y además les limitan completamente su movimiento dentro de las instalaciones, ya que para entrar en las salas psiquiátricas tienen que ir siempre acompañados de alguien y además tienen completamente prohibido entrar en el bloque C, que se encuentra apartado del resto de edificaciones. En este recibimiento también les avisan de que la tormenta que está anunciada seguramente se acabará convirtiendo en un huracán y que puede que se queden completamente aislados en la isla, no solamente porque el ferry no va a llegar, sino también en comunicaciones, porque la radio tampoco funcionará. Pero en estos momentos a Teddy no le preocupa y de hecho ni siquiera considere que sea para tanto. Su primera entrevista será con el doctor Cowley, que es el jefe del personal de psiquiatría y que les pondrá en los antecedentes del caso, explicándoles cómo la paciente, Rachel Solando, desapareció misteriosamente de su celda habitación y no se ha podido encontrar desde entonces, asumiendo que o bien está escondida en algún lugar de la isla o bien ha muerto en su huida debido al terreno accidentado de la isla. El doctor Cowley les explica también que Rachel es una paciente que tiene cierto peligro porque vive inmersa en un importante delirio, porque es incapaz de recordar que mató a sus 3 hijos pequeños ahogándolos en la playa como consecuencia de la enfermedad que tiene, y que, como no ha podido asumir nunca este hecho, vive convencida de que sus hijos están vivos y de que es una ama de casa ejemplar. En este primer encuentro con Cowley, Teddy tendrá ya su primera jaqueca y aceptará aspirinas por parte del doctor, sintiendo además una extraña desazón ante la fotografía de Rachel porque le recuerda a algo que no puede identificar. A partir de este punto, tanto Rachel como sus hijos se introducirán en las ensoñaciones y los sueños de Teddy, aumentando así la confusión sobre todo lo que está pasando. Su primera parada en esta investigación será, por supuesto, la celda de Rachel, junto con el celador que estaba vigilando en ese momento y que descubrió su huida. Y, por supuesto, lo primero que le sorprende es cómo alguien ha podido huir de una celda de seguridad en medio de la noche y sin que ningún otro vigilante la viese. Además, en la habitación encontrarán un papel con palabras crípticas acompañadas de números que nadie ha podido entender hasta ese momento y que Teddy y Chuck tardarán muchas páginas en poder descifrar. Después de interrogar a varios trabajadores, y aunque es cierto que descubre algunas incongruencias, está muy lejos de averiguar qué es lo que ha pasado con Rachel, así que le pide la información de los pacientes y de los trabajadores del centro para poder ver si alguno de ellos tiene alguna motivación para ayudarla a desaparecer o hacerla desaparecer. Pero el doctor Cowley se niega a ello escudándose en la ley, revelándole además que el doctor Sheehan, que es quien lleva el tratamiento de Rachel, se ha ido esa misma mañana a la ciudad sin que nadie se lo impidiese, así que Teddy no lo puede entrevistar y esto hace que sospeche inmediatamente de que es este doctor quien la ha ayudado a huir. Evidentemente, estas negativas a colaborar con ellos harán que Teddy y Chuck sospechen de que todos están escondiendo algo muy importante. En la primera noche que pasan allí, Teddy soñará con uno de los últimos días que pasó con Dolores y los enfados de ella por el tiempo que dedicaba a su trabajo, además de los problemas que tenía con el abuso del alcohol debido a los demonios de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, la conversación con ella le ayudará a empezar a desentrañar el código del papel de Rachel y además, dentro de este sueño, Dolores le dirá que Andrew Laedis se encuentra en el hospital, algo que él también sospechaba y que de hecho es el motivo principal por el que ha ido a la isla. Después de esto empieza el segundo día, que empezará con el interrogatorio de varios pacientes que no llevará a ningún lado porque todos ellos o bien están sumidos en delirios o están hipermedicados, así que son incapaces de darle ninguna información que les sea útil sobre la última sesión en grupo de terapia en la que estaba Rachel. Y además, aquí pues tendremos pensamientos muy interesantes sobre la opinión de Teddy respecto a algunos de los delitos que han cometido estas personas. Y aquí entramos en la zona de spoilers comentando el final. La investigación va avanzando lentamente en estos primeros capítulos a medida que la situación se va desestabilizando en todos los sentidos, tanto a nivel psicológico como en los eventos. Teddy, por su parte, va cogiendo más confianza con Chuck y le acabará revelando que la intención real de ir a la isla se debe a dos motivos. Por un lado, porque cree que Laedis está en el hospital y quiere confrontarlo o matarlo. Y además le explica que está llevando a cabo una investigación secreta para un senador que sospecha que en la clínica se están llevando tratamientos muy experimentales prohibidos por los tratados de Nuremberg, similares a los que llevaban a cabo los nazis en los campos de concentración. Pero todo esto decae en el último cuarto, cuando, después de que Teddy pase varias horas en la intemperie buscando desesperadamente a Laedis e intentando destapar toda esta conspiración,
Cuando es encontrado por el personal de la clínica, el doctor Cowley le explica que en realidad todo es un montaje por parte del hospital que está colaborando en el delirio que sufre Teddy, con la esperanza de que acabe aceptando la realidad y no tengan que someterlo a una lobotomía porque es el paciente más peligroso de todo el hospital. Y es que Teddy es en realidad Andrew Laedis, efectivamente un ex-marshal y soldado de la Segunda Guerra Mundial que, cuando se reincorporó como marshal, fue sumiéndose cada vez más en el alcoholismo y no quiso ver la profunda depresión en la que vivía su mujer y que ponía en peligro tanto su vida como la de sus hijos. Un día su mujer acabó ahogando a sus hijos uno a uno como consecuencia de estos delirios, es decir, era en quien estaba basada la historia de Rachel Solando, y cuando Andrew llegó a la casa la mató de un disparo después de descubrir a sus hijos flotando en el agua y de que ella le pidiese llorando que la liberase de ese mundo. Esta experiencia final, unido a todo lo que ya arrastraba, es lo que hizo finalmente que la mente de Teddy se acabase quebrando y elaborase esta complicada fantasía en la que él seguía siendo un Marshall con otro nombre y otra muerte alternativa para su mujer y con una complicada conspiración sobre lo que estaba sucediendo realmente en el hospital. Pero esta revelación no hace que Teddy reaccione porque está convencido de que todo ello es una mentira y lo están intentando volver loco, algo facilitado por las drogas que cree que le han suministrado desde el principio mediante las aspirinas, y por ello su sensación de desorientación y confusión va aumentando, especialmente cuando al final de todo ello aparece Chuck, que le asegura que en realidad es el doctor Sheehan, su propio doctor. Sin embargo, en la mañana del cuarto día acepta esta realidad al despertarse de que ha matado a su mujer y la muerte de sus hijos a manos de ella, pero unas horas después, cuando Sheehan se acerca a él para confirmar que sigue aceptando la realidad, Andrew se refiere a él como Chuck y le insiste en que deben huir de la isla antes de que queden atrapados, dejándonos la duda como lectores de si realmente ha vuelto a ceder ante su delirio o bien lo está fingiendo porque no puede vivir consigo mismo y prefiere la lobotomía. Para mí, la novela crea realmente esta duda y con las palabras de Andrew me hace inclinarme muchísimo más por la tesis de que sí que está sano, pero como sabéis, en la película Scorsese opta directamente por el hecho de que sí que está sano y no quiere vivir en ese mundo. Pero bueno, cada uno tiene su opinión, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente en el ámbito de los libros va a ser El aliento de los dioses de Brandon Sanderson, La luna es una cruel amante de Robert A. Heinlein y Lejos del mundanal ruido de Thomas Hardy. Y en el ámbito de los cómics, toda la saga de The Boys de Garth Ennis y Darick Robertson y después el evento de Crisis en Tierras Infinitas de Wolfman y Pérez. Nos vemos en el siguiente vídeo.